humor es la capacidad, creo, del ser humano de transmitir ideas de una manera graciosa, ¿no? Para que resulten más agradables al interlocutor y para que al interlocutor tú le gustes un poquito más, le resulten más agradables y quizá también para que lo que estás diciendo sea más escuchado, sea más valorado. La idea de estudiar el humor surge de manera individual en un principio, porque la investigación es un trabajo muy solitario y a veces está uno en el archivo, en la biblioteca o en su casa con un libro y aparece una broma que viaja en el tiempo, una broma hecha siglos atrás que no te esperas, porque el humor también funciona con eso, con lo inesperado, y te encuentras, te sorprendes a ti mismo riéndote solo. Y eso te hace pensar, bueno, vas anotando bromas, muchas veces por satisfacción personal o para incluirlo en las clases, y un día te das cuenta que hay un tema. Y te pones a buscar información y ves que en España no se ha hecho mucho sobre el humor, sobre todo desde el punto de vista histórico, desde la neurología, desde la psicología, desde la literatura, se han hecho más cosas, pero desde el punto de vista histórico mucho menos. Entonces pensé, bueno, voy a formar un equipo de trabajo. Y para mi sorpresa hubo muchos compañeros y muchas compañeras que quisieron participar, que quisieron unirse a este proyecto sobre el humor, porque fueron conscientes de que el humor ha estado siempre ahí, que el humor es un elemento más de la historia al que no le solemos hacer caso. Es verdad que la risa es intangible, que no se puede atrapar, pero la broma sí. Entonces este es el punto de partida, es un trabajo, es una idea en principio solitaria, pero que luego tiene el feliz final de que hay mucha gente que quiere participar de esta pequeña locura de estudiar el humor. Y se queda mirando el fistro vaginal. Y se miraba y dice, bueno. Me hace reacción. Y cuando menos esperaba, hace de aquí. Nosotros trabajamos con fuentes escritas y con imágenes. Necesitamos a alguien que haya testimoniado esa risa o ese humor, pero buscando mucho y con mucha paciencia y con mucho humor se pueden encontrar los textos. Hay textos incluso ya de la antigua Roma, obras de teatro en las que podemos encontrar jajajae, con H, ay, 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 ay. Podemos encontrar risa también en la Celestina. Podemos encontrar alusiones a una persona que se está riendo en muchas fuentes y luego hay imágenes, hay debates, hay un debate fascinante en la Edad Media sobre si Cristo se rió alguna vez o no, para ver hasta qué punto la risa era algo bueno o algo malo. Si buscas debates asociados a muchos otros campos, ahí está la risa. En los manuales de comportamiento, hasta el siglo XVIII estaba mal visto reírse en público. El humor era algo considerado para el ámbito privado. Entonces, en todos esos debates, si sabes encontrar la fuente, si sabes encontrar el género, dependiendo de la época hay bastantes cosas y te das cuenta de que hay mucho más de lo que inicialmente pensabas. Para nosotros el gran cambio se produce en el siglo XVIII, con la Ilustración. Es en la Ilustración cuando el humor se convierte en un vehículo legítimo de expresión de ideas serias. El humor ya se entiende como una manera de expresarse o de escribir que puede ser útil para la sociedad. Ya no solo un elemento frívolo, un elemento de ocio, un elemento de consumo interno y privado. Y esto lo inician los ilustrados a través de la sátira. Ellos se fijan en la sátira romana y piensan en la sátira como una manera de reformar las costumbres antiguas, ¿no? el mundo oscurantista. Se dan cuenta de que el humor es algo directo, es algo breve, es algo que puede llegar a mucha gente y que no hay una de las cosas peores en esta vida es ser algo ridículo, ¿no? Que la gente se ría de ti. Entonces, si tú pones el foco de lo risible en una costumbre antigua, la gente se da cuenta de que es ridícula y deja de ponerla en práctica o deja de hacerle caso a la persona que te la está vendiendo. Así que en el 18 para mí se produce el gran cambio en el que el humor empieza a integrar la esfera pública y empieza a expresar ideas serias con un embalaje humorístico. ¿A ti qué te gusta hacer el amor? ¿Por la mañana o...? Yo a 2 horas, si se puede. ¿Y te gusta con luz oscuro? ¿O todo oscuro, todo cerrado? Con música y que esté clarito, que se ve. Que esté No vaya a bien. ser que me caiga de la cama. Pero oscura.
¿O qué te pasa? La palabra gracioso viene de gracia, la gracia, las maneras con las que uno se comporta. Las maneras graciosas son maneras agradables. Entonces ya hemos asociado que alguien es gracioso a que nos hace reír, ¿no? Es un cambio en el término, en la palabra, en la evolución. Yo no sé si el humorista nace o se hace. Yo creo que hay que tener ciertas cualidades naturales, igual que para hablar en público, igual que para cualquier cosa en la vida, para jugar bien al fútbol, no lo sé. Hay cosas que se entrenan y cosas que creo que son naturales. Y a mí me llama la atención eso, como un mismo chiste contado por una persona es gracioso y por otro no es gracioso. Creo que el buen humorista trabaja muy bien con el contexto en el que cuenta el chiste, con el momento en que cuenta el chiste. El humorista es un pequeño antropólogo, conoce muy bien el ámbito en el que se mueve, aunque no es un humorista profesional, el típico amigo gracioso, amiga graciosa que tenemos todos. El humor tiene un papel realmente importante hoy día, como es evidente. En el proyecto hemos intentado fomentar también el estudio del humor hoy día, que no quede como algo arqueológico, ¿no? Una arqueología de la risa. Y hay gente en el equipo, Dolores Ramos, Sergio Blanco, Natalia Meléndez, que estudian el humor contemporáneo, José Manuel Núñez Seiza. Estamos viendo cómo hay gente que está siendo atacada e incluso juzgada por un tuit, por una broma. Y esto yo creo que está poniendo a prueba la madurez de nuestra democracia y de nuestra libertad de expresión. Al menos desde mi punto de vista, el humor, pues uno es libre de considerar que un chiste es moralmente aceptable o no. Y yo soy libre de ir al espectáculo de tal humorista que hace un humor más transgresor o de peor gusto. Pero eso es una cosa, yo como consumidor y como persona que opina que pueda no hacerme gracia un chiste, y otra cosa es llevar a ese humorista al juzgado. Porque ¿dónde pones el límite? ¿Dónde pones el límite entre el chiste que te va a llevar a la cárcel o que te va a llevar a una multa y el que no? Los límites del humor los tiene que poner la sociedad. Yo pongo siempre el ejemplo. Si yo cuento un chiste en público y todo el mundo se ríe, sea el chiste que sea del tema que sea, yo entiendo que eso es gracioso y yo voy a volver a contarlo porque sé que ese chiste me da popularidad. En cambio, si yo cuento un chiste en público y nadie se ríe y la gente me mira mal y la gente me dice pues no tiene gracia, no debería de hacer humor sobre eso, yo no lo vuelvo a contar. Entonces, cuando vemos a humoristas que cuentan chistes que nos escandalizan, tenemos que fijarnos en la cantidad de gente que se ríe. Y quizá en la sociedad, en la educación de la sociedad, en la concienciación de la sociedad, están los límites del humor. Porque el humor en ese sentido sí que podemos hablar de un liberalismo humorístico, el humor se regula a sí mismo. Y cuando funciona, sigue adelante, y cuando no funciona, pues busca otros caminos. Pero chiquilla, la semana tuve que ir al médico otra vez. Cuando el médico me vio, dice, ¿qué le pasa? Digo, mire usted, que resulta que como está la nariz para arriba, cuando estoy haciendo footing, empiezo a sudar. Y que se me cuela el sudor por los boquetillos y que me asfixio. Mire usted, yo soy el del muerto. Si usted está seguro que está muerto, dice, claro, he dado la pata en el pecho, no se mueve. Dice, ¿y en qué calle El humor está conmueve, el humor crea simpatía y crea empatía. Y hoy día ya no solo en lo que es evidentemente humor, es que hoy día no hay nada peor que parecer aburrido. Ser aburrido es lo peor. Y todo el mundo quiere meter un chiste. Y hoy es legítimo hacer una broma. En clase, en la universidad, hace 200 años, nadie hacía una broma. Nadie se permitía una broma. Hoy día en una conferencia, en una clase, en el Congreso, en todos los ámbitos, en prácticamente todos los ámbitos está permitido el humor. Así que yo creo que vivimos en un periodo especialmente humorístico, porque el humor, y por eso empezamos en el siglo XVIII, cuando el humor se empieza a convertir en algo legítimo para expresión de ideas serias, ha permeado hasta tal manera que lo encontramos en el Congreso. Porque la gente siempre ha querido reírse, porque el libro de Rudolf Herzog, Heil Hitler, el cero está muerto, nos cuenta que incluso en los campos de concentración los judíos se reían de sus castores, se reían de los nazis. En los momentos más duros el humor nos alivia, nos hace sentirnos mejor, nos hace conectar con la persona que tenemos al lado. El humor hace más llevadera la vida y la hace más agradable. Así que el humor creo que es un tema tan actual como histórico.